que mal manejo y justicia deja por la libre decenas de asesinatos, lo asegura exfiscal Janet Parra y llega a nuestros estudios. Además, exalcalde enfrentará la justicia federal, cuéstele lo que le cueste. ¿De qué se trata? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, comparto el estado de situación con ustedes, pero y tengo casa llena con muchos invitados y quiero ir rápido a los temas, pero hoy fui a hacer mi transmisión del programa de radio a Ponce, específicamente allá a Global Matres, y yo no había ido hacia el área sur, posterior a los derrumbes que hubo allá en la carretera, allá frente al Monumento al Jíbaro. Y estaba muy ansioso por llegar para ver exactamente lo que me encontré. Y ahí estamos viendo un poco la toma aérea que mandé a hacer del derrumbe de esta autopista allá, de esta montaña en la autopista frente a frente al Monumento al Jíbaro. ¿Por qué traigo esto? Bueno, pues yo esperaba cuando llegara allí y cuando regresara hacia el área metropolitana, ver un batallón de gente trabajando en el área, porque bueno, pues se derrumbó toda una montaña, tapó todo un carril específicamente de subida hacia San Juan, y yo pensé que, bueno, pues había una operación grandísima, camiones, digger, personal, etcétera. Pues eso es lo que hay, señores. No había ni una sola máquina, ni una sola persona trabajando en el famoso derrumbe. Es cierto, y tengo que destacarlo, no había tapón, abrieron un carril nuevo, ¿verdad?, por el lado del derrumbe, y la gente está transitando. Pero si es tanta la crisis con el derrumbe y tanto el daño, pues ¿por qué no estamos trabajando en el área para sacar todas esas piedras, toda esa tierra y echar para adelante? No conozco los detalles de la construcción, probablemente hay una estrategia particular, pero se nos hizo saber a nosotros que esto estaba provocando un grave daño en el tránsito. Me dice que por las mañanas es terrible el tapón. Bueno, pues vamos a meterle mano, vamos a trabajar por las noches, por la tarde, por la mañana, meter los camiones, meter los diggers, y eso lo vaciamos en dos patadas, pero el problema es que no hay nadie trabajando. Un lunes, que hasta que yo sepa no es feriado, un lunes de comienzo de semana, me parecía que era importante que estuviera la gente ahí trabajando. Nada, quizás yo estoy equivocado y hay un plan mucho mejor que el que yo pienso que deberían tener allí. Vamos a verlo, lo veremos más adelante. Así que con ese tema arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, me preguntan aquí que cómo yo conseguí esa grabación. Bueno, Denis Pérez y Silmarie Fleming, cuando fue tan grande la sorpresa que llamé al productor del programa, a Rubén, le dije, Rubén, mándate una cámara, pero con el equipo electrónico con los drones, ¿verdad? Que vuelan el área para que se pueda ver. Y eso fue. Así que tengo la evidencia directa, no me la mandaron. Antes, ¿dónde está la urgencia? Esa es una avenida principal que conecta el norte y el sur. Y hoy a lo mejor tú no encontraste tapón, era porque es una semana que todo el mundo está afuera. Y en adición, tú estabas en contra del tapón que estabas bajando. Eres subiendo. Un hombre de fe infinita. Sí, no, pero de verdad que es indignante que ahí no estén trabajando, claro, sí. Turnos largos. Y tú tienes, pues, fíjate, ahora tienes un detalle que es que yo no me percaté en ese momento. Hoy está la mitad del tránsito normal en la carretera, la mitad del país está de vacaciones o se ha ido fuera de Puerto Rico, así que, bueno, nada. Con más razón deberían estar trabajando full time. No voy a hacer más críticas, sino vamos a ver qué nos dice después el director de cajetera. Bueno, ya la saluda a los dos. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias Ferdinand y Denis. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos ustedes por su sintonía. Es que esta gente hace maldades fuera del aire. Estamos aquí en vivo y a todo color, y la verdad que los temas del fin de semana y del día de hoy han estado súper interesantes. Sí. Hemos invitado al programa de hoy a la ex fiscal Janet Parra para conversar con ella sobre sus denuncias y declaraciones. Fiscal, saludos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, sí. Buenas noches, Denise. ¿Cómo está? Qué bueno. Bueno, le agradezco que haya aceptado esta invitación. Yo sé que El Poder del Pueblo, en el programa donde usted participa en la semana, compañeros de trabajo aquí en Tele 11, a las 3 de la tarde, rompió esta noticia que usted hace esta declaración donde plantea que hay casos sin atender y que usted no ve la urgencia, no ve como que preocupaciones mayores. Vamos a empezar por ahí. Haga las declaraciones que había hecho sobre el particular. Bueno, obviamente después de todas estas declaraciones que hizo la fiscal Quiñones, pues era tema que se estaba discutiendo en el programa. Sí.
y yo traje la preocupación de que cuando yo me voy del Departamento de Justicia, como parte de mi carta de renuncia, yo le dejo saber al señor gobernador y al secretario que se habían dejado pendientes 15 casos que estaban listos para ser radicados. Y obviamente que no había una urgencia del departamento para radicar los mismos. Y yo precisamente yo quería traer el tema de Betsaida Quiñones también al juego, porque el país debe estar súper interesado en todo lo que está ocurriendo dentro del Departamento de Justicia, porque estamos hablando de 2 fiscales. Usted me dijo que había estado como cerca de 20, 22 años en el Departamento de Justicia. Betsaida una cantidad similar, creo que de 20 años. Y son 2 fiscales, marcando también a una misma persona. Usted también hizo declaraciones sobre Olga Castellón. Y ella también las hace. Y entonces en el caso de ella plantea que se detienen investigaciones. En este caso usted plantea que no se hacen las investigaciones. Entonces, pero hay algo que está ocurriendo en todo este proceso, es que ahora el gobernador y el secretario de Justicia, y en aquel caso, en el caso de Betsaida Quiñones, la ex gobernadora, pues todos lo niegan, todos dicen que ustedes 2 están muy mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que estamos al otro lado de la verja, que queremos que el Departamento de Justicia brille y confiar en él? Resulta interesante que las manifestaciones que hace el gobernador en el día de hoy, pues él dice que yo estoy fuera y que como yo estoy fuera, pues ya yo no tengo, como dicen por ahí, vela en este entierro. Sí. Pero la fiscal Quiñones está adentro. Así que no hay forma, si estás afuera o estás adentro, siempre cuando se hacen este tipo de señalamientos, pues vas a encontrar ese tipo de actitud de hacernos ver como que nosotras somos las que estamos equivocadas y que el sistema es el que está bien. Mucha gente, mucha gente no, algunos también del círculo plantean que es como un... Que está mordida. Sí, mucha de sangre, se está defendiendo. Con anterioridad y nuevamente esperó ahora, si usted lleva 20 y pico de años allí en el departamento, son 15 casos, ¿por qué no hacer la denuncia con anterioridad a su renuncia? O quizás inmediatamente cuando renunció, que ya fueron hasta 5 meses o 6. Precisamente el video que yo hice y que puse en mis redes, yo explico que cuando yo era fiscal en el Departamento de Justicia, a mí la fiscal Olga Castellón me llamó en innumerables ocasiones para regañarme por mis redes sociales y por las cosas que yo ponía en mis redes sociales. Yo siempre le discutía que en mis redes sociales no hay nada de qué avergonzarse, nunca puse nada en contra del departamento, al contrario, y no había nada que se pudiese decir que era impropio. Ella me dejó saber que ella monitoreaba mis redes sociales y que ella estaba al pendiente de mis redes sociales. Pero eso pasa en la empresa privada también. Sí, pero cuando te dicen, tú no puedes dar opiniones, tú no puedes decir lo que estás diciendo en las redes, que si ustedes buscan mis redes, van a ver que no pongo nada del otro mundo, que no sea mi familia, asuntos de mi fe. Pero ya hizo una alusión específica a algo en particular que usted estaba publicando en las redes para que usted se sintiera amenazada de que podía ser despedida y por lo tanto no habló y no dijo esto antes. Las acusaciones que ellas siempre me hacían era que yo no represento al departamento y que en ese momento las manifestaciones que yo hiciera eran las manifestaciones de una fiscal que está 24 horas, somos fiscales, y que yo tenía que tener mucho cuidado con las cosas que iba a ser percibido como la posición oficial del Departamento de Justicia cuando no lo era. Correcto. Ese era el planteamiento de ellos. Pero si ustedes recordarán, en el 2020 hubo que yo creo que vinimos aquí y lo discutimos, un proyecto de ley que hacía retroactivo los casos unánimes, aún para las personas que los casos eran finales. Va a salir un montón de gente. Yo hice un video en pro de las víctimas, hablando en pro de las víctimas, y esa misma tarde la entonces secretaria Denise Longo me citó a su oficina. Me dijo que me iba a radicar cargos de impostura porque yo estaba asumiendo el puesto de ella al dar esas expresiones, que me iban a radicar cargos bajo la ley de ética gubernamental. ¿Eso fue Denise Longo, la ex secretaria de Justicia? Y que ese mismo día me iban a comenzar el proceso para destituirme. Si no es porque conmigo estaba mi entonces fiscal de distrito, que era Melissa Vázquez, y ella la convenció de que eso era una actuación equivocada porque yo no estaba haciendo nada en contra del departamento, sino por el contrario. Así que yo soy jefa de familia,
tengo cosas que pagar como cualquier otro ser humano, y para mí, que llevaba 26 años en el servicio público, pues que me dijeran que me iba a votar, si yo seguía dando mis opiniones, pues yo tenía que bajar la guardia. Denise. ¿Por qué usted fue al FBI? Bueno, yo fui al FBI porque yo hablé con el secretario sobre un asunto de un caso de alto interés público, que yo entendía que se habían dado unas actuaciones impropias. Y cuando yo le manifesté a él lo que estaba pasando, él lo minimizó por completo. Me dijo que él entendía que eso no era nada del otro mundo. Incluso me dijo que si yo no tenía un amigo que me diera un ansiolítico, porque me veía muy ansiosa por el caso. Cuando yo vi que esa fue su actitud, yo radiqué una moción en ese caso y fui al FBI y le brindé la información. Cuando usted va al FBI, exacto, cuando usted va al FBI, es porque el FBI tiene jurisdicción sobre el caso del que usted está señalando, que es un caso de alto nivel. ¿Ellos podían entrar en ese caso? ¿Y por qué no habían entrado antes entonces? ¿Un caso de asesinato también? Es un caso de asesinato. El FBI tiene una división, no recuerdo el nombre realmente de la división, pero una división que se especializa en conducta impropia, ya sea judicial, de abogados, de jurados. Usted una vez habló conmigo en Noticel, en el Push de la Mañana, hablamos sobre en el caso de Pablo Casellas. Estuvimos hablando de una investigación que se estaba realizando en torno al único jurado que votó en contra de la culpabilidad de Pablo Casellas en ese primer juicio. ¿Esa visita al FBI fue por eso? Sí. Fue por eso. Cuando hablemos de los 15 casos, no le he escuchado hablar de qué casos son. Son casos de crimen organizado y son asesinatos. La realidad es que son 20. Son 20. Pero de esos 20, luego que se hizo el ejercicio de revisar la evidencia que teníamos, 15 usted, son para erradicarse. En ese periodo que usted estuvo allí hasta los otros días, ¿usted no podía tomar la iniciativa de erradicar esos casos? De si usted dice que esos casos estaban bastante listos, llevarlos usted mismo radicarlos. Lo que pasa es que para que esos casos puedan llevarse ante el tribunal y se pueda utilizar la prueba que tenemos, hay una gestión que tiene que hacer la jefa de fiscales. Ella tiene que autorizar algo en específico, que no puedo obviamente decirlo porque son casos que están bajo investigación, pero ella tiene que autorizar algo para que se puedan realizar. Y usted es una persona de un alto rango en el Departamento de Justicia y de mucha credibilidad, de mucha visibilidad. Cuando usted le dice esto a la jefa de fiscales, mire jefa, vamos a atender este asunto para poder tramitar estos casos, o al propio secretario de Justicia, mire, esto está a ley de caramelo, vamos a radicarlo. Bueno, ¿Qué ocurre? ¿Ese diálogo no se daba? ¿Usted no tenía comunicación con ella? Es que el problema es que ella era mi supervisora inmediata. Yo no tenía acceso directo al secretario de Justicia. Todo lo que yo quisiera hablar con el secretario de Justicia tenía que ser a través de la jefa de fiscales. Para llegar a él tenía que pedirle permiso. ¿Usted no podía llamar al secretario y decir, secretario, necesito verlo 5 minutos? No. ¿El problema en justicia es Olga Castellón? ¿O lo fue? Ella, tengo que decir, ¿verdad?, que Olga Castellón, el paso de Olga Castellón fue una tiranía en el Departamento de Justicia. Cuando Olga Castellón se fue, muchos celebramos el que se fuera, porque era una tirana. Una pregunta, en el caso del... Disculpa, Felina, usted estuvo en el caso del Macho Camacho, ¿verdad? Y a mí me llama la atención que en ese caso, no sé si usted en ese momento dirigía la División de Crimen Organizado todavía, pero de todos modos, en ese caso, pasaron 9 años y 5 meses desde que ocurrió el asesinato del Macho Camacho hasta que Justicia le tomó la declaración jurada a William Ojeda Ramos, que era el testigo estrella, y luego se cayó. O sea, ¿por qué pasaron tanto tiempo para tomar esa declaración jurada a quien supuestamente era el testigo estrella y luego todos los casos se cayeron? El caso de Macho Camacho llegó a la División de Crimen Organizado en el 2022, en enero del 2022. Ese caso era de la jefa de fiscales. Ella era la fiscal de ese caso. Olga Castellón. Jessica Correa. La actual directora. La actual. Ella no hizo nada con ese caso. Ella nunca entrevistó al testigo. Ella nunca se reunió con la prueba. Cuando yo llego en enero del 2022, yo me reúno con ese testigo y empiezo a trabajar el caso.
Yo tuve que ir a la Florida a hablar con ese testigo, visitarlo en la cárcel y participar en unos procedimientos judiciales que él tenía allá en la Florida para poder traerlo acá a Puerto Rico, y el Departamento de Justicia ni siquiera me quiso pagar el pasaje. Pero en 9 años no se hizo nada. En 9 años no se había hecho absolutamente nada hasta que yo tomé ese caso en enero del 2022. Y como le digo, yo tuve que pagarme el pasaje, me lo pagó mi hijo, el pasaje para ir a Florida para hacer las gestiones con ese testigo, porque ni eso quiso hacer el Departamento de Justicia por ese caso. Bueno, pues una denuncia. Es una denuncia. Y eso está ahí, eso es así. Es una denuncia terrible. O sea, que usted como fiscal, usted tenga que pagarse su propio pasaje para ir a ver un testigo que pueda ayudar a esclarecer un caso. ¿Usted tiene evidencia de eso, fiscal? O sea, usted Pues claro, si mi hijo me pagó el pasaje y yo me quedé en casa de mi hijo. Yo fui a una cárcel allá, allí está el registro cuando yo fui a la cárcel. Se costeó los gastos. Yo fui al tribunal de Orange County 3 días corridos, hablé con el juez del caso, de mi testigo allá, o sea, todas esas personas saben que yo estuve allí. ¿Y desde cuándo Fiscalía tenía esa información que usted consiguió cuando usted llegó a dirigir el departamento? ¿Desde cuándo lo tenía Fiscalía? Porque habían pasado ya 9 años y medio. Fiscal, me contesta cuando regrese una pausa. Voy a hacer una corta pausa, vamos a dejar esa pregunta en el tintero y también quiero un poco traer los planteamientos de Betsaida Quiñones y ver cuánta credibilidad usted le da a todo este asunto, porque estamos hablando de que 2 secretarios de justicia, una jefa de fiscales, 2 jefas de fiscales, se está cuestionando la capacidad de todos ellos. Venimos rápido para seguir analizando. Adelante, Yailin, con los próximos temas que veo por aquí a varios abogados para hablar del caso Ángel Pérez también. Así es, Ferdinand, al regreso continuamos la conversación, pero ¿qué tendrá que decir nuestro panel legal sobre estos señalamientos de la exfiscal? En minutos lo sabemos. Además, se preparará para juicio el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Esto tras no llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Los detalles solo aquí. Y la Junta de Planificación gastó fondos federales destinados a medidas de mitigación de desastre en el pago a bufetes de abogados. Así como lo escucha, más información en minutos. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, seguimos conversando con la ex fiscal Janet Parra, que ha hecho unas declaraciones más fuertes todavía las que había hecho en días recientes. Yo quería, o sea, porque nosotros llevamos aquí varias semanas discutiendo el caso de Betsaida Quiñones, ahora entran sus declaraciones. Hay un mismo fin, hay un mismo denominador común que era Olga Castellón, pero ¿qué está pasando hoy en el Departamento de Justicia? O sea, ¿cómo usted evalúa el Departamento de Justicia? Porque fíjese que ahora mismo su credibilidad está por el piso. Hay un planteamiento bien fuerte tanto de 2 fiscales muy conocidos como son ustedes 2. Pues yo tengo que decir que lamentablemente la credibilidad del departamento está en su peor momento. O sea, yo llegué al departamento con José Fuentes Agostini, mi supervisor fue Gustavo Gelpi, que son personas que inteligentísimos. Y ver el departamento en lo que ha caído es sumamente doloroso. ¿Se puede confiar en el Departamento de Justicia? Yo pienso que se puede confiar porque, como siempre he dicho, hay unos fiscales y hay unos empleados que mantienen al Departamento de Justicia en pie. O sea, el gobernador en sus expresiones habla como si yo estuviera criticando a los fiscales. Yo no estoy criticando a los fiscales dan más de lo que pueden. Yo critico... Y están mal pagos. Y están mal pagos. Yo critico al secretario de Justicia y a la jefa de fiscales. Dejamos una pregunta sobre el tintero. Sí, la pregunta que dejamos sobre el tintero, donde usted nos dice que no es hasta que usted llega en enero del 22, que usted radica, que finalmente le toman la declaración jurada al testigo estrella en el caso de Macho Camacho, pero había pasado 9 años y medio. ¿Qué pasó en esos 9 años y medio que no se tomó esa declaración y no es hasta casi 10 años después del asesinato? En enero del 2022 es que el caso llega a la División de Crimen Organizado porque ese es un caso de Bayamón y se encontraba en la Fiscalía de Bayamón. En esos 9 años pasó de mano en mano, de fiscal en fiscal, incluyendo a la actual jefa de fiscales, que no hicieron absolutamente nada con ese caso. ¿Y desde cuándo estaba dispuesto ese testigo a hacer la declaración jurada? Como al año de que hubiese sucedido los hechos. Wow. ¿Cómo se explica como el 2013. Que 9 años. ¿Y cuál es la explicación lógica? Yo no lo sé, no lo sé. Por eso es que cuando yo llego, lo primero que yo hago cuando se me trae el expediente y hablo con los agentes investigadores que me dicen que hay un confinado que estaba dispuesto a hablar desde un principio, yo traigo ese confinado y yo hablo con él y entro con él en unas conversaciones.
el gobernador reaccionó en diferentes formas. Vamos a ver una de las formas que reacciona y escucho su reacción. Vamos a verlo. ¿Cómo no? Ya los fiscales, la jefa de fiscales, dijo que cada uno de esos 15 casos ha sido reasignado y está siendo atendido debidamente. O sea, cuando el gobernador reacciona de esta forma, obviamente tuvo que haber tenido una conferencia con el secretario de Justicia para pedirle explicaciones. El secretario de Justicia le provee esa información al gobernador. ¿El gobernador está errado en lo que está planteando? Sí, porque mire cómo él dice, cada uno de esos casos ha sido asignados. No, gobernador. Todos los casos están asignados solamente a 2 fiscales. Así que eso de que cada uno de los casos, le está diciendo como si cada caso tuviera un fiscal. No. Pero todos esos casos a 2 fiscales. Yo asigné 2 fiscales para esos casos. Pero ellos dicen también que esos casos son complejos y que están denominados como cold cases. ¿Qué son los cold cases y cuán complejo puede ser eso? Porque estos casos son también del 2012. Por eso es que se le llama cold cases. Son porque 10 son años. casos Son 10 que tienen años. más de 10 años. El secretario de Justicia está mal asesorado ahora mismo. O sea, porque esta es la información que el secretario de Justicia le da al gobernador. El secretario de Justicia entiende que esa es la realidad y se la provee el gobernador. Pero esa información se la dio alguien al secretario. Me imagino que fue la jefa de fiscales. Mire, en marzo del 2022, cuando se radica el caso de Macho Camacho, que es un caso del 2012, yo recibo una llamada del señor secretario para decirme que qué bueno que esto le devuelve la confianza al pueblo. Y yo le digo, señor secretario, pues si esto le devuelve la confianza al pueblo, hay 15 casos más del mismo año que están sin radicarse. Y él me pide que vaya a su oficina. Yo le explico, me dice qué es lo que falta, le digo, hay unos exámenes balísticos. Y él, que es el presidente de la Junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses, llama, recuerdo que en ese momento la doctora Conte creo que estaba en Grecia en un viaje oficial, y él pide hablar con la persona que está interina, y él le pide colaboración, y empezaron a llegar unos informes forenses. O sea, el secretario, ¿está consciente? Cuando yo le dije eso, no sabía que existían estos casos, porque quiere decir que en ese momento la jefa de fiscales no la había informado de esos 15 casos. En ese momento y en los pasados 10 años, tampoco la jefa de los fiscales que estuvo ocupando, la que estuvo ocupando esa posición, tampoco se lo informaron desde el 2012 hasta el 2022. Eso es así. Wow. No nos queda otra. Sin duda alguna, todo lo que está saliendo del Departamento de Justicia, bueno, pues yo creo que el secretario va a tener que hablar. No le queda otra, va a tener que sentarse, contestar preguntas y aclararle a todo esto al país, porque, o sea, la bola está en la cancha del secretario, y para que el departamento mantenga el prestigio, él va a tener que salir hablando y va a tener que demostrar que él tiene razón y que quizás se ha equivocado en algo, o decir lo que él entienda pertinente, pero tiene que salir a hablar. Lo más triste de todo esto es cuando él dice que yo me fui enojada. ¿Usted no se fue enojada allí? Yo me fui indignada, yo me fui dolida, porque después de 26 años en el servicio público, 22 de ellos en el Departamento de Justicia, ver que es una piedra tras de otra, o sea, no hay fiscales, tú vas a la oficina de la jefe de fiscales, no te puedo dar un fiscal, ves que le dan fiscales a otras divisiones, para que te den una fotocopiadora a color tienes que darle un riñón, porque no hay fotocopiadora, o sea, es una cosa, vuelvo y le digo, para yo poder ir a ver al testigo, mi hijo me tuvo que costear los gastos. Bueno, fiscal, gracias. Ya hablaremos a ver qué más surge de todo el Departamento de Justicia y seguiremos hablando con usted. Adelante, Yailin, vamos a hablar de otro caso. Vamos a hablar del caso Ángel Pérez, que acaba de salir del tribunal. Adelante, Yailin. Así es, Ferdinand y amigos que nos ven. Cuando regresemos continuamos la conversación, ¿verdad?, sobre estos casos, y es que el Departamento de Justicia toma también la decisión sobre investigación que involucra a varios funcionarios electos, entre ellos el actual alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero. En breve, más información. Además, la Junta de Planificación gastó más de $10 millones en fondos, escuche esto, de mitigación de desastres para sancionar a pequeños comerciantes. ¿Cómo es esto posible? Lo discutimos más adelante. Ahora pasamos con Ferdinand, que nos tiene más información.